Miguel Cruchaga es un distinguido arquitecto, político y decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con una de las trayectorias más importantes que existen en este país. Y hoy tengo el gusto de conversar con él. Mi nombre es Mauricio Novoa y esto es Pensar el Perú. Miguel, esta es la pregunta con la cual empiezan todas las entrevistas. ¿Cuál es tu primer recuerdo? Mi primer recuerdo es una reunión en la sala de la casa en la que pasé mi infancia, en la avenida Salaberry, en la cual se reunían todas las tardes, a partir de las 6:30 de la tarde, mis abuelos maternos y los hermanos de mi mamá. Y eso que a mí me parecía normal era una cosa bastante excepcional, porque me permitió crecer conociendo el pensamiento colectivo y la cohesión que había entre ellos y lo lejos que los llevó en algunos terrenos. Tú provienes de una familia caracterizada no solamente por el quehacer político, sino también por el quehacer intelectual. Y tu abuelo, Rafael Belaúnde, estuvo exiliado en Francia en la década de los 20. ¿Cuánto marcó en la familia Belaúnde el exilio de tu abuelo Rafael? Bueno, yo creo que fue muy importante porque creó dos cosas en simultánea. Una familia que estaba toda unida, eran 7 hermanos, más abuelo y abuela, y vivían en escasez y con las limitaciones propias del exiliado, pero al mismo tiempo estaban lejos del Perú. Entonces, todo el desarrollo de esa infancia escolar fue un desarrollo en el que el Perú era un mito. El Perú era una cosa de la que se hablaba de la sobremesa, de la que se soñaba cuando llegaba un pasajero peruano que los visitaba y les contaba cosas del Perú. Y todo esto era construido de una manera que fue desarrollando en ellos, casi diría yo, un sueño utópico sobre el Perú, sobre sus virtudes, sobre sus posibilidades, sobre lo frenado que estaba de todas esas perspectivas, y creo que eso los unió muchísimo y los hizo compartir un pensamiento construido por todos. Sí, es interesante porque hoy día se habla poco de Rafael Belaúnde, pero en realidad cuando uno empieza a descubrir historias, te das cuenta que es un hombre que tuvo impacto en muchísima gente. ¿Y cuáles son los recuerdos que tú tienes de tu abuelo? Bueno, los recuerdos que yo tengo de él son los recuerdos que uno tiene por el abuelo, ¿no? Una persona venerable, una persona que tenía una influencia determinante en la familia, incluso en mi tío Fernando, que terminó siendo después un líder de una importancia mayor. Pero en esa época él era era una familia bíblica, casi diría yo, ¿no? Él era el patriarca de la familia, el que frente a una discusión dirimía el rumbo acertado. Era un hombre muy comprometido con sus ideas de una manera bastante radical. Era un hombre, no era un hombre de contemplaciones, era un hombre más bien estricto, y el resto de la familia tenía algunos matices de moderación. El que desarrolló eso de una manera más amplia fue justamente Fernando Belaúnde. ¿Te acuerdas alguna historia con él de niño? ¿Con mi abuelo? Sí, con tu abuelo Rafael. Bueno, nosotros íbamos en el verano todos los días a la herradura. Mi madre, mi abuelo y mis 2 hermanas y yo. Y mi abuelo tenía una característica, había sido muy obeso, no estaba ya gordo, pero tenía el cuerpo de una persona que había sido gorda. Entonces se metía al mar y se metía detrás de las olas, cosa que en esa época era inusitado, porque las olas en la herradura eran muy grandes. Y Cuando yo le decía si no tenía miedo por eso, porque algunas veces fui con él, ¿no? Lo acompañé,
Y me decía, no, es que yo floto en cualquier forma. Entonces se soltaba así y no se hundía, ¿no? Entonces, claro, para mí eso era la imagen de una persona inhundible. Claro. Y tu interés en la política, que es un interés temprano, entiendo que es en la campaña del 56 claro. de Fernando Belaúnde, llegó, dirías tú, como una cosa natural, o sea, ¿había posibilidad de no ser político en tu familia materna? La posibilidad de no ser político. Lo que pasa es que involucrarse en política tiene varias posibilidades, ¿no? Puedes ser miembro de un partido, tener una posición dirigente, llegar a ser ministro, pero eso de que se convirtiera en la figura número 1 del país cuando tenía 42 años, en el año 56, perdón, 44 años. Fernando Belaúnde tenía 44 años de edad, era para esa época inusitadamente joven para ser un candidato presidencial, y hizo una campaña que yo vi y seguí en todo su detalle, teniendo 16. Te puedes imaginar lo que fue eso para mí, ¿no? En primer lugar, hay que ponerse en el tiempo. Había habido el gobierno de Odría, que empezó a gobernar en el año 1948. En el año 1956 habían pasado 8 años. Habíamos tenido un gobierno militar bastante estricto, con muchas limitaciones, con partidos proscritos, con gente deportada. Entonces el país vivía una cierta tranquilidad. Y de pronto se produjo esta explosión que salió de la universidad, salió del ambiente universitario. En consecuencia, fue una explosión de gente muy joven que salieron inspirados por, supongo, las lecciones que Belaúnde dio en la Facultad de Arquitectura, de la cual era decano, y hizo una campaña que es... El gran sueño de mi vida, que desgraciadamente no he podido realizar, es escribir sobre esa campaña, porque esa campaña fue la cosa más motivadora, más el aliento de eso me ha durado toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan motivadora? Primero porque fue una campaña, repito, de un hombre muy joven, ¿no? Yo recuerdo que una anécdota que puede indicar lo joven que nosotros creíamos que era, pongámoslo así. Estábamos yendo, no me acuerdo exactamente, en la sierra, estábamos saliendo de Cusco a algún otro lugar en tren. Y entonces parece que por ahí algunas chicas que estaban en el tren, chicas de la sierra, se conversaron unas a otras y les dijo, oye, dice que un poco más adelante está Belaúnde, es muy joven, es muy buen mozo. Entonces yo escuchaba todo esto, ¿no? Viendo cómo se creaba la expectativa. Y cuando se acercaron a él y lo vieron, una chica se volvió donde la otra muy decepcionada y le dijo, no es tan joven, es un señor. Nunca me olvidé de eso. Yo dije, ¿y tú acompañaste a Fernando Belaúnde a toda la campaña? No, en esa campaña yo tenía 16 años. ¿Estabas en el colegio o estabas en la universidad? Ya, estabas en el colegio. Yo iba a todas las manifestaciones en Lima y iba con el uniforme del colegio, tenía un escudo acá, ¿no? Y entonces Javier Álvaro Landini, me acuerdo que siempre se salía del grupo y se me acercaba y me decía, oye, quítate ese escudo. Un escolar se supone que no puede estar participando de política. Sí. Pero ¿por qué fue una campaña tan aleccionadora para ti? O sea, ¿en qué sentido? Había temor, ¿no es cierto? Había temor. Había habido este gobierno muy fuerte, muy exitoso, ¿no? No nos olvidemos que Odría tuvo una de las obras más fecundas que ha habido en el país, las unidades escolares, la gran red de escuelas del Perú hasta el día de hoy. Últimamente las renovó Alan, pero son las mismas escuelas que hizo Odría. Claro, el Hospital del Seguro Social del Empleado, Odría Rebagliati. Claro, el Ministerio de Economía. Hoy día ha sido el 64 aniversario, 64 años que se hizo ese hospital. Y todavía no hay en el Perú un hospital que le llegue ni a los tobillos, ¿no? Sí, pues. Los hoteles de turistas, la Avenida Bancay. La Avenida Bancay. No, fue un gobierno muy exitoso en poner el orden de una manera muy dura y al mismo tiempo de usar el dinero del Estado bien para construir cosas que eran indispensables para el país. Entonces, el país, por una parte, estaba apaciguado y por otra parte estaba... como en ebullición. Claro. Era como una olla tapada, ¿no es cierto? Entonces de pronto como que se destapó la olla y salió esto
que eran estas manifestaciones de gente, yo diría que en promedio en una manifestación no había nadie mayor de 30 años. Y entonces el entusiasmo que tenían, la alegría, y Belaúnde, que tocó pues las teclas adecuadas y hizo unos discursos formidables, ¿no? Yo todavía me acuerdo de memoria sus discursos de la campaña, que luego siguieron cuando fue presidente, algunos discursos realmente memorables. Todos además improvisados, ¿no? Seguramente algunos esquemas había hecho antes, pero no tenía ningún papel para decir sus discursos. Eran unos discursos muy emocionales y tenían, a ver, en política tú puedes tener un sentimiento interior. Ese sentimiento puede ser, tienes pica, tienes cólera, tienes rencor por la forma como le ha ido a tu familia y a ti. Entonces vas a la política y despliegas eso. En política tú puedes tener una sed de poder, una ambición muy, muy fuerte. Entonces sales a la política y despliegas eso. Pero Belaúnde era un soñador contagioso. Belaúnde era un hombre, en primer lugar, muy optimista, tenía un optimismo irrebatible. Yo me acuerdo cuando terminó la campaña del 62 y se produjo el golpe militar, nos reunimos en su casa al día siguiente, que esa elección había sido frustrada por una diferencia de votos con Haya de la Torre, y estábamos todos pues en el suelo, porque sentíamos que esta campaña, que había sido ya la segunda, la del 62, había finalmente fracasado, porque estaban los militares en el poder y sabe Dios cuánto tiempo se quedarían, claro, ¿no? Ese era más o menos el sentimiento. Llegamos a su casa y él bajó, sonriente como era, muy cordial, muy acogedor, y nos sentamos a conversar, y todos pues le decíamos, oye, ¿qué te parece esto? ¡Qué desastre! No, hijo, espérese. Nuestro triunfo es inevitable. Eso simplemente se ha demorado un año más. Fíjate, tenía esta convicción. Tenía esa convicción, y esto lo hacía de una manera muy, muy convincente. Y tú que has sido un testigo de excepción en la familia, ¿qué dirías que lo hizo ser político a Fernando Belaúnde? Bueno, yo creo que lo que se habló durante la parte inicial de la constitución de esa familia fue mucho de las posibilidades de Rafael Belaúnde. Rafael Belaúnde fue, digamos, un precandidato no determinado a la presidencia muchas veces. Incluso en algún proceso electoral que estoy tratando de recordar cuál es. En el de Bustamante. El de Bustamante, la alternativa era mi abuelo. Claro. Y fue Haya de la Torre el que determinó que fuera Bustamante, porque pensó, creo yo, no tengo ninguna prueba, pero pensó que el carácter de mi abuelo era un carácter demasiado fuerte y que preferible era tener un presidente más educado, más dócil, ¿no? Esta es una impresión mía de las cosas que recuerdo de esa época. Pero a Fernando entonces, recordemos que el hermano menor de los 7 hermanos Belaúnde Terry, Rafael, murió muy temprano, a los 29 años. Y 29 años. Le vino un cáncer feroz y se murió, estaba recién casado, una cosa terrible. Y entonces pasó a tomar de alguna manera el liderazgo, a la manera de los Kennedy, digamos. Claro. Si se puede decir esa guachafería. Pasó de Fernando. Entonces las reuniones esas de las que te hablo en la casa de mi familia. Mi madre era una persona muy acogedora, entonces los reunía a todos los días. Yo no me puedo imaginar ahora haber tenido una vida en la que todos los días, a las 6:30 de la tarde, todos hacían lo mismo, se reunían y la conversación era el tema político. Por supuesto que en esas reuniones también llamaban a otras personas. No puedo dejar de mencionar, por ejemplo, la presencia eventual, pero muy determinante, de Víctor Andrés. Víctor Andrés era el hermano mayor de Rafael, y Víctor Andrés era brillante. Entonces yo me acuerdo que cuando llegaba Víctor Andrés, yo inmediatamente corría y le decía, mami, por favor, déjame ponerme por ahí para escucharlo. Entonces él me decía, los chicos deben ser vistos pero no oídos. Esa es la condición. Si yo escucho una palabra tuya, incluso un suspiro, está fuera del cuarto. Entonces me escondía en un sitio así como ese, de ahí atrás, y miraba, escuchaba, pues admiraba a Víctor Andrés, que era pues, era formidable, era tan elocuente. Además era un hombre muy cálido, parece, muy, ¿no? Era un hombre muy cálido, ¿no? Muy cálido. Quizás más que Rafael, dirías tú.
Yo diría que sí, era más extrovertido. Sentido, claro. Era un poquito más introvertido, pero era brillante. Y sus disquisiciones, como era embajador del Perú permanente en las Naciones Unidas, tenía pues un conocimiento del mundo y lo que estaba pasando en la inmediata posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Así que era fascinante escuchar sus versiones sobre la última sesión en la que había este problema con Rusia o con Polonia o con qué sé yo. Entonces eran reuniones muy, muy ricas. Ahí yo me di cuenta que tenía interés por la política desde muy temprano, porque no había ningún amigo que me pudiera invitar a un programa que fuera más atractivo que ese, claro, claro. Y ahí ¿tú crees que es en el ambiente familiar? Evidentemente tiene que haber influido en el caso de Fernando, pero ¿hay algún otro factor que tú crees exógeno quizás que lo lleva a la política, a tomar acción política? Yo creo que sí, y este es un factor, digamos, de menos romanticismo, pero pragmático. La profesión de arquitecto, cuando Fernando se graduó de arquitecto y regresó al Perú para ejercer la arquitectura, era una profesión muy pequeña. Habían pues en total 12, 15 arquitectos en total. La mayor parte de la gente que tenía dinero mandaba a hacer un proyecto afuera, o se copiaban un proyecto que habían visto en una revista, claro. Pero los arquitectos casi no existíamos como profesión. Entonces, él consideró que los arquitectos teníamos, eso sí claramente se lo he escuchado decir en varias conversaciones, los teníamos que encontrar un espacio en el país para poder crecer profesionalmente, y que la única manera de hacer eso era que lo que nosotros hacíamos fuera interesante a la generalidad de la gente. Entonces, si tú eres miembro de una profesión que solamente le interesa a la gente que tiene mucho dinero, que se puede hacer una linda mansión, entonces no sirves para nada, estás al margen de la sociedad. Tú no puedes ser arquitecto, porque el arquitecto, ¿qué cosa es finalmente? El arquitecto es un enamorado de la geografía, del espacio, del hábitat, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú haces es, miras el espacio, ¿no es cierto? Y lo ves como un lugar inconcluso, que tú lo puedes mejorar, hacer mucho más que tenga mucho más encanto, en base a la creación urbanística y arquitectónica. Claro. Entonces, si tienes esa vocación y estás reducido a un sectorcito pequeño de la sociedad y a un sectorcito pequeño del territorio, entonces Belaúnde eso lo tenía clarísimo, ¿no? O sea, hubo un impulso como por, digamos, por usarlo una palabra, visibilizar la profesión. Exacto. Y darle algún tipo de perspectiva más allá del ámbito, digamos, doméstico. Por eso, por ejemplo, la primera cosa que hizo cuando regresó al Perú en el año 24 fue crear el Arquitecto Peruano. Y el Arquitecto Peruano, si tú miras la colección del Arquitecto Peruano, te vas a dar cuenta que es una revista de difusión de la arquitectura. Sí, no es una revista fácil de casitas bonitas, no, es una de difusión de la arquitectura, pero de difusión de la arquitectura que le puede interesar a todo el mundo. No es una revista con unas teorías complejas de arquitectura como hay ahora, ¿no? Y este es un ejemplo más. Cuando yo estudié arquitectura entre el año 1957 y el año 1961, había una facultad de arquitectura en todo el Perú, que era la facultad de la UNI. Y esa facultad en la que yo estudié tenía 218 estudiantes. Esa era la capacidad total. Ahora yo soy decano de una facultad de arquitectura que en este momento tiene 5.000 alumnos. 5.000. 5.000 era la población de toda la Universidad de Ingeniería cuando yo estudiaba arquitectura. Y de esos 5.000 alumnos son los de una de 42 facultades que hay en el Perú. Sí, pues. Ninguna de las cuales tiene 5.000, la mía es la más grande, pero de todas maneras es otra cosa, la realidad. Hay otra escala hoy. Hay otra escala, completamente distinta. ¿Y la idea de Fernando Belaúnde sobre la arquitectura misma cuál era? Porque obviamente el arquitecto peruano también es una búsqueda por una identidad peruana, por encontrar una peruanidad, un estilo peruano dentro de la arquitectura. Así es. Bueno, en ese momento la tendencia en general de los arquitectos era que la identidad en el Perú había que buscarla a través de la cosa hispánica, ¿no? El estilo andino,
Los arquitectos vivían fascinados con Ayacucho, y si lo piensas bien, Ayacucho no es una ciudad peruana, es una réplica de una ciudad española. La arquitectura peruana pues es bien difícil de penetrar en sus raíces más antiguas. Pero habían habido proyectos diferentes, ¿no? El Museo Nacional de Alfonso Ugarte Sí. es una especie de reproducción de una construcción incaica. Pero Es un decir, poco torpe, ¿no? Torpe todavía. Sí, oscura, entonces, Oscura. sí. Sí. Y la portada, me parece que Piqueras del de la Facultad de Bellas Artes, también es una como tiene elementos Sí. hispánicos y prehispánicos. O sea, había una búsqueda. Había una búsqueda, sin duda. Pero lo principal, digamos, es que en ese momento el tema no interesaba. En ese momento lo que uno quería tener es una buena casa. Ahora, defíneme qué cosa es una buena casa. Pero en ese momento eso es lo que se quería. Luego vino sitios como Chosica, Los Cóndores, Claro. que son lugares en los cuales se experimentó más con ese modelo. Pero luego vino el llamado del modernismo, ¿no? Las primeras, la agrupación Espacio, por ejemplo, que difundió los principios. Y ya en ese momento la profesión había crecido un poco, ya éramos algunos cientos los arquitectos. Entonces empezó ese intento, que yo creo que fue un intento brillante, ¿eh? Quizá el momento más brillante de la arquitectura peruana ha sido ese, cuando estoy hablando de la arquitectura pues, de gente como Manuel Villarán, Miguel Rodrigo, Cartucho Miro Quesada. Cartucho Mero Quesada, ¿no? Esa generación, que hizo una arquitectura que es una arquitectura totalmente internacional. De peruano no tenía nada. La peruanidad se le daba porque tenía huacos o tenía cuadros Claro. de pintores peruanos. En el Perú ha habido siempre, en esa época por lo menos, una influencia muy grande de lo que hacía México. México es una especie de Perú más antiguo o mayor, ¿no? Mayor en el sentido de que lo hizo antes, tuvo más población antes. Entonces, y en el virreinato era más rico, era más grande. rico, claro. Entonces, México empezó toda esta corriente que desarrollaron principalmente los muralistas, ¿no? De la arquitectura, de la pintura autóctona, que acá desarrolló después Abogal, pero todos esos eran émulos de lo que habían hecho en México. Pero al mismo tiempo tenían eso, pero las casas donde vivían, por lo menos Diego Rivera, eran modernistas. Ahí no hay nada había como contraste, ¿no? En un aprecio por la arquitectura, digamos, modernista, ¿no? Pero, y en tu caso, Miguel, ¿qué te hizo a ti ser arquitecto? Bueno, te voy a contar con toda franqueza la primera conversación que tuve con mi padre al respecto de eso. Cuando un día en la mesa estábamos conversando en familia y mi padre me dijo, bueno, estamos en cuarto media ya, tienes que ir pensando qué cosas vas a hacer. Entonces le dije, bueno, he pensado que quiero ser arquitecto, así con un poquito de inseguridad. Entonces alguien dijo por ahí, pero tú no dibujas bien, no tienes ningún talento manual para eso. Entonces yo le dije, bueno, pero eso se aprende. Entonces mi padre me miró así con una cara así llena de sorna y me dijo, tú no quieres ser arquitecto, tú quieres ser tu tío Fernando. Porque se había dado cuenta de la admiración que yo tenía por este hombre, que era un poco mi guía, ¿no? Claro. Una admiración muy grande. Pero tu motivación fue entonces un poco, digamos, a través de la arquitectura, tener una especie de encuentro con el Perú, más que, Claro, más que diseñar casas, digamos. Por supuesto, claro, ese fue el tema. Ese fue el tema. Y digamos, en el camino te encontraste con una profesión que te ha acompañado toda tu vida. Claro. Pero, a ver, tengo que contar en este momento esta anécdota porque si no, no se entiende lo que pasó. Yo, mientras estuve en la universidad, tuve una actividad política muy intensa. Fui delegado de año los primeros años, cuando llegué a la mitad de la carrera me eligieron presidente del Centro Federado, cosa que no era
mucho trabajo porque eran 218 estudiantes, como dije antes. Pero la Facultad de Arquitectura era la facultad, una de las más pequeñas de la UNI. La UNI tenía, como he dicho antes, 5.000 alumnos. Y entonces vino una nueva ley universitaria en el gobierno de Prado. Y en esa ley universitaria se daba el cogobierno, porque estaba el APRA pues, en el Congreso. Entonces, me dio por probar si tenía suerte para meterme en una aventura en toda la universidad. Y entonces, contra toda opinión, me lancé de candidato a la presidencia de la ACUNI, así se llamaba, la Asociación de Centros de la Universidad Nacional de Ingeniería. 5.000 votantes. El pronóstico de todo el mundo era terrible. Era tan terrible que el secretario de Juventudes de Acción Popular decidió que la Acción Popular apoyara al candidato de la izquierda. Hubo 3 candidatos, un democristiano, yo y un candidato de izquierda. Juan Struque se llamaba, me acuerdo. Bueno, entonces nos lanzamos a esa elección, yo con una lista independiente. Un poco ridículo, pero así fue. Independiente, los de AP estaban con la izquierda. Gané la elección. Entonces, pasé por esa elección a ser miembro del Consejo Universitario Central de toda la universidad. Pero la ley universitaria tenía por ahí un articulito que yo no me di cuenta, que decía que los que ejercieran la presidencia del estudiantado de la universidad para evitar las componendas, no podían ser llamados a la universidad para ningún cargo académico por 10 años. Fíjate. Entonces yo salí de la universidad y tenía 10 años de condena, no me acuerdo si eran 10 o 5. Pero igual, para alguien que empieza su carrera es claro. Entonces todos mis compañeros de clase empezaron a ser profesores inmediatamente, yo no pude, me quedé fuera. Y eso fue una gran frustración para mí. Después dije, mala hora me metí en esto, bueno. Pero ahí empezó a consolidarse la segunda etapa, la segunda candidatura de Belaúnde del año 62, y me metí eso de pies y cabeza. ¿Y tu experiencia en la política universitaria qué te enseñó? Fue muy buena, muy buena. Yo creo que los mejores amigos que he hecho en mi vida los he hecho en esa experiencia. Fíjate. Muy interesante. Porque, en primer lugar, las facultades eran muy celosas, ¿no? Si tú eras estudiante de arquitectura y aspirabas a ser un buen estudiante de arquitectura, tenías que juntarte con arquitectos, pensar como arquitecto, rivalizar como arquitecto. Entonces había esa cosa del gueto, ¿no? Y esto me obligó, desde la campaña, a abrirme con otros. Mi vicepresidente era el presidente del Centro Federado de Mecánica, Ingeniería Mecánica, imagínate, nada que tenga que ver menos con la arquitectura. Y había uno de petróleo, otro de industrias. Perdón. Entonces todo lo que teníamos que hacer, teníamos que cotejarlo entre estas distintas maneras de pensar. Y eso me enseñó mucho, eso ha sido para mí muy útil en la vida. Y las universidades peruanas, además, las universidades nacionales también eran un reflejo del Perú. Claro. Y eso también es muy interesante, que es una dimensión que hoy día es más difícil encontrar universidades transversales, ¿no? Así es. A pesar de que el tiempo lo está corrigiendo eso, por lo menos en mi visión, en mi experiencia en la facultad era mucho más elitista cuando recién empezó. Y ahora Ahora, por razón del número, se ha tenido que abrir, ¿no? Que abrir, claro. Y eso ha creado una cosa mucho más interesante. Claro. Bueno, por ejemplo, cuando yo estaba en tercer año de arquitectura, en esa época era por años, no por semestres, se me ocurrió crear una cosa que se llamaba el Movimiento de Estudiantes Albañiles, que era un movimiento de estudiantes que estaban dispuestos por voluntariado a ir a los entonces llamados barrios marginales, hoy día llamados asentamientos humanos, a hacer una obra para ganar la experiencia de hacerla y de tratar con el cliente y al mismo tiempo para de alguna manera meterse en un horizonte más. Esa experiencia fue interesantísima, una de las experiencias más interesantes de mi vida, porque en ese momento estaba muy activo en los asentamientos humanos una serie de movimientos religiosos, los Emaús, por ejemplo. El Abbé Pierre estaba vivo en esa época. El Abbé Pierre vino en un momento dado y se hospedó en mi casa para que veas a qué punto estaba había unos sacerdotes
me olvido de dónde eran, creo que eran belgas, uno de los cuales fue echado del Perú por izquierdista en un momento dado. Entonces ellos estaban todos metidos en los asentamientos humanos. Entonces cuando ibas a estas experiencias para trabajar, venían pues gente y conversar. Y había un intercambio ahí muy rico. Era una Era la época de la teología de la liberación. De la liberación, exacto. Fue muy interesante. Pero todo esto, hay que decirlo, fue mucho más sano antes de Fidel Castro. El que malogró eso fue Fidel. Porque Fidel creó en la gente la idea de que el poder había que conseguirlo por el fusil y que había que meterse en la selva y matar gente. Cosa que a mi juicio le ha hecho retroceder muchísimo el pensamiento político, porque la gente le tomó una especie de aversión absoluta a toda idea que fuera un poco progresista. O sea, antes de eso, tú dices antes del 59, no había esta idea que había que llegar al poder a través de la violencia, por lo menos en la izquierda activa, en los asientos humanos que tú conociste. Habían habido intentos, pero muy pequeños, muy insignificantes, con muy poca posibilidad. Pero Fidel pues hizo el triunfo ese de la Revolución Cubana, luego se peleó con los yanquis, porque mientras fue guerrillero no fue todo tan definido, ¿no? Y se jaló a la juventud. Entonces tú no podías ir a un sitio. Yo me acuerdo que estuve en un congreso de estudiantes de general en Concepción, Chile, en el año 61 o 62, 61, porque 62 ya estaba fuera de la universidad. Y a ese congreso Cuba mandó 2 guerrilleros. ¿Ah? Entonces, los guerrilleros, vestidos de guerrilleros, no sé si tenían armas, no me acuerdo el detalle, pero eran 2 guerrilleros. Y fueron las estrellas. Y en todos los discursos, ellos tenían que hablar porque eran los cubanos, ¿no? Y eran unos discursos de una demagogia, pero absolutamente incendiaria, que malograba todo el Congreso, ¿te das cuenta? Claro. Y el Congreso, el mundo estudiantil se quebró en 2 partes, ¿no? La parte que estaba pro Castro y la parte que estaba los oligarcas o los conservadores extremos, que se supone que éramos nosotros. Eso hizo mucho daño. Polarizó, digamos, América Latina. Y ahora que has mencionado Concepción, Miguel, ¿cuál es tu legado chileno? O sea, ¿en qué influyó la familia Cruchaga? Por otro lado, que más bien fue una familia, entiendo, conservadora, de tradición conservadora en Chile, en tu formación, en tu modo de ver las cosas. En ese terreno muy poco, porque en primer lugar nosotros vivíamos acá, siempre acá, y el contacto que teníamos con la familia chilena era un contacto eventual, cuando alguno de ellos viajaba acá o cuando alguno de nosotros viajaba para allá. Pero no tuvimos en realidad una relación que nos permitiera compartir o siquiera conversar de ideales que tuvieran que ver con la política. Claro. Estaban en otro terreno, era simplemente el lado de la familia que tenía para nosotros virtudes enormes, a las que tomamos unos afectos inmensos. Yo creo que el mejor amigo que he tenido yo en mi vida se llamaba Hernán Edwards y era un primo hermano mío chileno. Era un primo hermano que en su última etapa ya murió hace unos 5 años, pero en la última etapa de su vida, cuando ya estaba viejo, me llamaba por teléfono todos los días. Qué bonito. Decía, Comodoro, ¿qué se ve en el horizonte? El horizonte se supone que era el mar, ¿no? Entonces yo le decía, vienen unas vikingos, no sé qué parte. Entonces, tenemos una conversación de ese tipo, ¿no? Mira. Afectuosa, pero totalmente fantasiosa, ¿no? Sí. Y cuando estábamos en su última etapa, 2 años antes que se muriera, me llamó un día y me dijo, oye, tienes que venirte pues a que pasemos unos días juntos y estemos sin ninguna distracción. Entonces lo fui a ver y tuve con él la experiencia maravillosa de visitar todas las casas de Pablo Neruda. Ah, qué bonito, qué bonito. Pablo Neruda no había muerto todavía, o sí había muerto, no, ya había muerto Pablo Neruda.
pero estuvimos en sus casas, en Isla Negra, y la conversación era sobre poesía, ¿no? Era gente muy dada a la poesía. Muy dada a la poesía. ¿Y tu padre nunca tuvo en su juventud, digamos, inclinaciones políticas? Lo Nunca. suyo... Mi padre fue el último de sus hermanos, y entonces, cuando él estaba ya en la edad de empezar a buscar un camino, estaba un poco sin rumbo. Y entonces un tío, que se llamaba también como él Miguel Cruchaga Tocornal, claro, que fue, claro, y es embajador, y claro, sí, una importante, sí. Él lo mandó con un cargo diplomático de última categoría a Europa. Y mi padre llegó a Europa, se enamoró de Europa, sobre todo de Alemania, se enamoró, pero perdidamente de Alemania, y se quiso quedar ahí para siempre. Entonces, en un momento dado, lo mandaron a un puesto de consular, me parece, en México. Y en ese momento, coincidentemente, mi abuelo era embajador de Perú en México. Entonces ahí se conocieron mi padre y mi madre, se casaron en México. Se conocen en México. Regresaron a Alemania, porque mi padre hizo todas las gestiones para poder regresar, regresaron a Alemania, y yo nací en Hamburgo, Alemania, en 1940, en plena guerra. Sí. Y por la guerra también tuvieron que regresar, y ya no regresó más, claro. Tus papás se conocieron en México, mira, no sabía eso. Miguel, y simplemente para cerrar el tema de la UNI, ¿en qué estaba pensando la UNI? ¿Cuál era la vocación de la UNI cuando tú estudiabas arquitectura? ¿Qué cosa quería que fueran los arquitectos en la UNI en ese momento? La UNI era un politécnico, o sea, era una universidad que había sido concebida por un polaco y tenía la mentalidad, digamos, clásica del politécnico. O sea, era una universidad que te hacía bueno con los números, bueno para manejar números, bueno para ser racional en todas las decisiones que tomaras. Y la Facultad de Arquitectura era un poco reacia a eso, se trataba de escapar todo el tiempo de eso y se metía en terrenos del arte, ¿no? Y yo sé que la arquitectura es una mezcla muy sabia entre las dos cosas, pero eso es difícil porque son dos cosas en realidad que no son compatibles casi, ¿no? La racionalidad, la arquitectura es mucho sobre soñar, sobre tener vuelos imaginativos en los cuales se te ocurre una idea imposible y la haces a pesar de que la racionalidad te dice que no lo hagas porque no es racional. De manera que era muy interesante había como una tensión. Había una tensión. Entre arquitectos que, bajo la lógica politécnica y los otros... Por eso en un momento dado, cuando ya tenía yo algunos años, creo que tenía 40 más o menos, escogí irme a trabajar con Frank Gehry, porque Frank Gehry es un arquitecto judío que empezó a tener éxito en los Estados Unidos en esos años y su carrera era darle totalmente la razón a la inspiración solamente. Claro. Entonces estas cosas fantasiosas, el Museo Guggenheim de Bilbao lo hizo él, por ejemplo, ¿no? Yo he trabajado con él un año. ¿Y cómo fue esa experiencia? Muy buena, pero muy incómoda, porque me sentí totalmente perdido. Primero, toda mi formación se sentía todo el tiempo agredida por estas cosas que, ¿no? Claro. Yo era un ayudante de él, entonces hacía cosas según el procedimiento racional que había aprendido acá. Y entonces él me decía, pero qué manera tan absurda de empezar eso. ¿Por qué no empiezas con un poema? Claro. Te leí un poema y te decía, ¿qué te sugiere eso, no? Es una forma interesante, no voy a opinar contra ella radicalmente, pero muy controversial, ¿no? Es un mundo que económicamente se hace cada vez más... debe haber menos gente aislada, y si tú haces las cosas de una manera simplemente siguiendo tu inspiración o tu capricho, que es lo mismo,
no necesariamente conduces a una solución óptima en términos de economizar lo que hace falta para que esa persona no gaste innecesariamente por tu culpa. Claro, porque tu otra experiencia en Estados Unidos más bien está vinculada con el modernismo, ¿no? Sí. Estuviste en Skidmore, que es una especie de heredera de Mies van der Rohe. Sí. Bueno, la experiencia con Skidmore fue diferente, porque la experiencia con Skidmore fue que un cliente en el Perú quiso hacer un Hyatt en el Perú. Entonces, para hacer el Hyatt, decidió que el anteproyecto quería hacerlo con una fusión de peruanos. Ah, qué interesante, ya. Y que después lo desarrollara con preeminencia de los americanos y que después se desarrollara por los peruanos. Entonces, nos llamó a Miguel Rodrigo y a mí para ser socios de Skidmore, Owens & Merrill en ese proyecto. Yo viajé, Miguel también, a Chicago. Hicimos el proyecto, el anteproyecto juntos con Skidmore y con Bruce Graham, que era en ese momento el jefe de Skidmore, Owens & Merrill, que era medio peruano. Pues. Bruce Graham, el arquitecto que fue jefe en Chicago de esa oficina, era hijo de una peruana, arequipeña. Se llamaba Bruce Graham Gómez de la Torre. Sí, entonces fuimos a trabajar con él. Era de la generación de Rodrigo, por eso conocí a Rodrigo. Y por Rodrigo yo caí de relancina. Yo trabajaba con Rodrigo en ese momento. Y luego desarrollamos el proyecto acá íntegramente. Era un proyecto que se iba a hacer donde está actualmente el edificio principal de Interbank. Ese terreno era del cliente. Y el cliente era una de las personas que tenía intereses en el cemento. Y los militares habían expropiado la cementera. Entonces, este empresario con muy buen criterio pensó, cuando empiece el gobierno civil, que ya estaban anunciadas las elecciones, va a ser bueno tener una solución para que el gobierno me devuelva mi dinero, porque que devuelva dinero difícil, pero si tengo un proyecto que es internacional. Entonces, en ese terreno decidió hacer un Hyatt. Proyecto que desarrollamos hasta el último detalle. Digo, ahí lo tengo en la oficina. Pero a la hora de los loros, no sé quién fue que se echó atrás. La persona que dirigió todo este proyecto, un ingeniero de gratísima recordación por su talento y por su empuje, Jaime Resopatrón, no fue el que se echó atrás, pero alguien asociado a él se echó atrás a la última hora y decidieron vender el terreno. Porque no consiguieron hacer el acuerdo con el Estado para que el Estado financiara la obra. Miguel, ¿y cuál para ti es la obra más importante que has hecho? La obra más importante que he hecho. Hay algunos arquitectos que dicen la última. La obra. Y me convendría mucho en este momento, pero la más importante que he hecho. A ver. O la que más has disfrutado, la que más... Yo sé que es una pregunta abierta, pero... Sí, es difícil, pues, porque todas tienen su parte dulce y también su parte agria, ¿no? El Ministerio de Pesquería, por ejemplo, fue para nosotros una suerte enorme ganar ese concurso, 56 equipos de 2 o 3 personas cada uno, o sea, cerca de 160 personas participamos de ese concurso y nosotros lo ganamos con Rodrigo y con Soyer. Y hacer el proyecto, toda la etapa del sueño creativo fue maravilloso, una experiencia increíble. Pero después las dificultades que tuvimos para la ejecución fueron enormes, porque las resistencias, porque el Ministerio de Pesquería se hizo para hacer el palacio de los pescadores. Esa fue la concepción. Que es una concepción pues soviética un poco, ¿no? Sí, no se me había ocurrido pensar nunca así, pero era básicamente una actividad privada. Y a 2 meses de haber empezado la construcción, estatizaron la pesca. Entonces no tenía sentido tener un edificio tan grande para que llegaran miles de pescadores ahí a recibir asistencia técnica, claro, créditos, etc. Ese tipo de cosas, ¿no?, que frustran mucho. El proyecto era mucho más importante de lo que terminó siendo al final. Tenía un museo del mar, que era una cosa muy linda, con una serie de
que no se hizo, pero anticipó después su uso como museo, o sea, curiosamente. Claro, así es. Bueno, yo creo que las mayores satisfacciones las he tenido yo con casas, ¿eh? La casa es un proyecto muy interesante para un arquitecto, porque en una casa tú te metes en una familia y lo que tienes que hacer es empatizar con ella y hacer la casa para la familia, no para ti. ¿Ah? La tentación del arquitecto siempre es hacer las cosas porque le gustan a él. Por ejemplo, acá muy cerca de acá hay una casa que hice para Roberto Sarfati, un empresario que trabajó mucho con la vicuña y con la alpaca y que vivía en Arequipa con toda su familia. Y ese fue el ejemplo más claro de esa situación. Vino un día a mi oficina y me dijo, arquitecto, quiero que me haga una propuesta para hacer una casa, porque nos vamos a mudar con la familia a Lima. Y le dije, ¿por qué se van a mudar? Si Arequipa es tan lindo. Y además una escala tan agradable. Sí, me dijo, pero mis hijos ya están en el momento de empezar a encontrar pareja y soy judío y la colonia judía en Arequipa casi no existe. Entonces en Lima hay más gente con la cual se puedan aparejar. Entonces eso me pareció muy interesante. Y le dije, uy, cuéntame cómo son sus hijos. Entonces me dijo, ¿por qué no se viene a Arequipa una semana a pasarla con nosotros? Fue idea de él. Esa semana fue maravillosa, porque tomaba desayuno con ellos, hablaba con el más chiquito. ¿Verdad? Y entonces hicimos una casa, está por acá, una cuadra. Ya se murió él, desgraciadamente. Pero, y la casa ya la tiene otra persona. Pero un proyecto muy interesante, porque fuimos haciendo la casa. La señora fue la que más influyó, ¿no? Como siempre sucede en las casas. Pero todos participaron de la casa. Y yo fui el moderador de eso, ¿no? De los intereses. Acabas de mencionar una cosa que es muy interesante y es el tema de la escala de las ciudades. Y en ese sentido es una cosa que se está perdiendo en Lima. Esto es un proceso, digamos, irreversible. ¿Hay algo que se pueda hacer que Es irreversible. O sea, ¿cuál es el futuro de Lima arquitectónicamente? O sea, ¿cómo vamos a terminar como siendo una especie de Seúl, una ciudad llena de edificios, pero sin ninguna gracia? Yo me temo que sí. Porque lo que ha pasado es una cosa curiosa. La arquitectura, cuando recién empezó como profesión, que es muy cerca de la etapa en la que yo la estudié, era una carrera nueva y siempre la gente tiene mucha ilusión por las cosas nuevas y por las cosas que eso puede aportar. La generación de Fernando Belaún, en fin, todos los arquitectos importantes de esos años, hicieron además de la arquitectura una cosa muy importante y la opinión de los arquitectos era muy determinante para qué cosas se hacía desde el punto de vista urbano. Eso ha terminado. Las elecciones municipales terminaron básicamente con eso, porque las elecciones municipales, antes de las elecciones municipales, Bedoya, por ejemplo, tenía un equipo de gente que era la que lo asesoraba en arquitectura, pero eran todos arquitectos. Pero cuando empezó ya a generalizarse, la arquitectura empezó siendo hecha por una persona que tenía absoluta ignorancia y que por circunstancias electorales había ganado una posición que le daba poder sobre la arquitectura. Y a medida que la profesión se ha ido universalizando, masificando, diría yo, hay 20.000 arquitectos en el Perú, totalmente desproporcionado para las posibilidades económicas de la sociedad, ¿no? No, claro, hay una relación entre el urbanismo, la belleza y el orden y las elecciones municipales, es decir, la ciudad con alcaldes, digamos, designados y con cierta centralidad en las decisiones, es otra que la ciudad con estos microalcaldes elegidos, ¿no? Así es. Y que dependen, según ellos, de la obligación generada por el voto popular. Claro. Entonces la gente quiere que este parque no sea más parque, que ahora sea centro comercial. Claro, claro. Entonces tú dices, oye, pero a Lima le faltan parques. Sí, pero ¿qué hago? Pues la votación que te digo yo ha sido porque hice esa promesa. Bueno, la misma intervención de los alcaldes sobre los parques, de poner casetas de serenazgo o sobre vermas centrales, yo no sé además cuál es la base legal de eso, porque yo no creo que el municipio
ser propietario de esos parques, ¿no? Así es. No, es terrible. Lo que está pasando es una cosa ¿Y tú terrible. crees que mientras no tengamos algún tipo de autoridad centralizada, es un proceso que es irreversible? Es irreversible porque nosotros estamos en el proceso de ida recién. Habrá un momento en el que estemos en el proceso de vuelta, no lo vamos a ver nosotros, pero estamos en el proceso de ida, en el sentido de que en este momento tenemos una pésimamente mal organizada regionalización. Pero la regionalización tiene de bueno que tú pones el poder en manos de la gente. Lo contrario a la dictadura, al poder central, es eso, es la regionalización. Pero la regionalización es un desastre. La mayor parte del dinero lo gastan en cosas absolutas. En el Cusco hay un monumento a la papa, que ha costado dinero, ¿no? Y, No, ya hay estos huacos enormes en Huancayo, dinosaurios, ¿qué hacen con el erario público? Miguel, mencionaste la campaña del 56. ¿Qué hubo de distinto entre esa campaña y la campaña del 89 cuando fuiste elegido senador por el Fredemo? Completamente distinto. ¿Cómo fue esa campaña? La del 89-90. Bueno, la campaña del 89 fue una campaña muy amateur. Hay que decir eso en primer lugar. El conjunto, el comando central de la campaña estuvo en manos de gente muy amateur, que no tenía ninguna experiencia política. Yo me acuerdo que en las primeras sesiones, lo digo ahora con cierta nostalgia, en las primeras sesiones cuando nos reuníamos en la comisión política, había un momento que entrábamos a un entrampamiento y Mario decía, a ver, ¿qué opina Miguel? Porque él es el que sabe. Imagínate cómo éramos, ¿no? Eso no lo decía porque yo supiera, sino porque todos eran analfabetos. Pero claro, los analfabetos fueron tomando como tenía que ser, como tenía que ser. Y entonces, demasiadas opiniones, las opiniones eran recibidas por gente que tenía una experiencia empresarial de la vida y, por ejemplo, decidieron hacer una campaña dirigida por una agencia publicitaria inglesa que mandó a unos ingleses al Perú para que dirigieran la campaña. Cosa que es completamente absurda. El Perú es un país anticampañas estratégicamente pensadas. Claro. Y de repente prende las cosas más insólitas, ¿no? Eso tiene de pintoresco y de bonito el Perú. Esa batalla la perdí completamente. No, fue una campaña demasiado desordenada. Los empresarios que estábamos metidos ahí, todos gastamos más de la cuenta. La gente no se dio cuenta, dijo, pero ¿cómo van a recuperar este dinero que han gastado en esta campaña publicitaria tan masiva? Y eso generó un anticuerpo contra nosotros terrible. ¿Y qué crees que pasó? Porque lo que tú dices es muy interesante, ¿no? Porque cuando se estatiza la banca, se genera un movimiento, digamos, opositor a eso, pero sobre todo un movimiento de ideas, sí, de ideas que terminaron transformando el Perú. Y lo más interesante de esto, y que a veces se pierde en perspectiva, por ejemplo, hoy, es que no basta, digamos, querer sacar al gobernante de este turno, sino que tienes que tener ideas atrás. Y creo que ese fue el éxito y la impronta y la influencia y la durabilidad del proceso. Entonces, en esa perspectiva, ¿qué pasó entre el 87 y el 90? ¿Cómo empieza con esta campaña? Además, alguien que estaba totalmente fuera del radar político, que era Mario Vargas Llosa, que se había, digamos, enamorado de las reformas que había hecho Margaret Thatcher y que se reconvierte y que pasa a ser un evangelista de esto con la campaña del 89. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que lo hizo muy bien.
Yo encuentro que en esa campaña lo impecable fue lo de Mario, porque Mario, Mario hizo en la primera etapa de la campaña un planteamiento de lo que era el liberalismo, cosa que es muy difícil meter en un país pobre como el Perú, y convenció. Convenció, tanto es así que Fujimori no tuvo más remedio que implementarlo, en parte. Pero lo que pasó fueron varias cosas. En primer lugar, que en política no hay que ser muy adepto a la originalidad, porque la originalidad te aburre de los temas. La originalidad te exige, bueno, ya, ok, esa idea ya la tuve, ahora vamos a otra, ¿no? Y Mario es un poco así. En cambio, en una campaña lo que tú tienes que hacer es copiarte a los misioneros que predican en los países imposibles una religión ininteligible, pero que lo hacen con tal pasión, con tal constancia y con tal articulación que lo terminan convirtiendo en el tiempo. Eso decayó mucho en la campaña y cayó en los estereotipos que proponen todas las agencias publicitarias. Hagan una donación de cosas, entonces lleva con paquetes, con cosas a los pueblos jóvenes. La convirtió en una campaña comercial, una campaña que era una campaña de transformación, de optimismo, de cambio de rumbo, ¿no? Luego hubo algún cansancio de parte de todos nosotros, sin excepción, de ver cómo la cosa avanzaba y teníamos que preguntarle a Sawyer Miller cómo hacer para mejorar el problema. Era increíble, o sea, sometidos a 2 ingleses y a 3 miembros de un comité. ¿Y el que tomó esa decisión fue Vargas Llosa? Vargas Llosa, no. Esa fue una idea de Hernando de Soto. Hernando de Soto convenció a Mario precisamente agarrándose de Margaret Thatcher. Un día conversando sobre Margaret Thatcher, Hernando, me acuerdo, le dijo, oye, pero una cosa que tienes que saber sobre Margaret Thatcher es que Margaret Thatcher llegó a lo que es o a lo que fue y pudo hacer las cosas que hizo porque tuvo una estupenda campaña que le dio la autoridad para poder... Ah, qué curioso, y eso lo convence a él. Sí, habiendo además 10 años entre campaña y campaña. No, fue una cantidad enorme de errores. A mí me duele mucho hablar de esto porque una campaña que empezó tan bien y que estábamos manejando con torpezas, con algunos errores, pero que generalmente estaba bien encaminada. Y además con un movimiento que había, como tú dices, generado un entusiasmo popular, porque claro, lo que uno se olvida es que tú tenías, o sea, en ese momento, el año 87 y en adelante, todavía muchos empresarios pensaban que Aeroperú era una buena idea. Sí, pues. Y que tener los subsidios en la selva para las fábricas era también una buena idea. Entonces no era, o sea, hubo un trabajo de convencimiento de los mismos empresarios. No eran empresarios naturalmente liberales, ¿no? No existe pues una tradición liberal en el Perú en realidad, ¿no? El Perú no ha sido, a lo largo de la historia, nunca un país integralmente liberal, ¿no? Siempre ha habido esa cosa, bueno, en primer lugar la influencia de los gobiernos militares, que han sido un porcentaje alto de los años, quienes han tenido al frente las responsabilidades del gobierno. Y los militares no son liberales, pues, porque tú no puedes manejar un ejército con liberalidad. Claro. No, además que han sido pues formados con esta lógica francesa que a diferencia de la escuela prusiana, que es un estado dentro de un estado, el militar francés es un militar que está, se supone, llamado a intervenir en el desarrollo del país. Entonces construyen puentes, cosas y esa es la tradición ese es el virus, digamos, que nos inoculó la escuela francesa y el general Clermont, ¿no? Miguel, y el segundo gobierno de Belaúnde, tú eras obviamente un testigo de, digamos, excepción en eso, y estuviste encargado de organizar la visita de su santidad Juan Pablo II. Sí.
Bueno, el segundo gobierno fue un gobierno totalmente distinto, porque Belaúnde, pues hay que recordarlo, previo a sus dos campañas anteriores, sus tres campañas anteriores, 56, 62 y 63, él había estado en el Perú sin moverse, es decir, sin moverse fuera del Perú. Pero dentro del Perú se movía todo el tiempo y entonces estaba totalmente en contacto, ¿no? Lo que los americanos llaman in touch. Cuando regresó del exilio tan largo, fueron 12 años, curiosamente fueron los mismos 12 años del exilio inicial. No me había dado cuenta de eso. ¿Del exilio inicial de? Cuando se fue con su padre. Ah, con su padre. O sea, don Rafael estuvo exiliado 12 años también. No, estoy hablando mal. Antes de los 12 años, lo nombraron embajador y se quedaron afuera. Ah, perfecto, ya. Sí. O sea, estuvo 12 años fuera, pero no exiliado 12 años. Ya. Bueno, ya me olvidé la idea de la que estábamos hablando. De cuando, que Belaúnde encuentra un país diferente. Encuentra un país diferente. Yo me acuerdo, pues, porque lo veía mucho. Y salíamos a dar vueltas en carro con él. Y no reconocía las cosas, ¿no? Cambia mucho. El Perú cambió mucho. Cambió mucho. Militar. ¿Y qué le llamaba la atención, por ejemplo? La frase que repetía, él encontraba una forma de escribir algo y no salía de esa fórmula. Yeah. Porque era muy prudente al mismo tiempo, ¿no? Claro, tenía como epigramas. Así es. Él decía, la frase que repetía a toda la persona nueva con la que hablaba, le decía, han calcutizado al Perú. ¿No? Recordemos que una parte importante de los asentamientos humanos son hechos durante esa época. Claro, ¿no? claro. Ni El Salvador, por ejemplo, que es el más grande. Y eso era un país que él no reconocía, él no claro. Reconocía. Entonces, no decía que no lo reconocía, pero decía... No digo que no, claro, que no. Calcultizado al Perú. Entonces, es difícil... Bueno, hay dos factores en realidad, estoy omitiendo uno que es muy importante. El primero es que había perdido touch con el Perú, porque había estado exiliado 12 años fuera. En segundo lugar, toda la idea, todo el entusiasmo, todo el fuego que alentaba a este movimiento y a Fernando Belaúnde, que lo lideraba, era la idea de un Perú que iba a encontrar una forma de reconciliar su pasado precolombino con su presente, digamos, más internacional. Eso es lo que se llama la conquista del Perú por los peruanos. En pocas palabras, eso es lo que quiere decir esta frase. La frase es, en el Perú seguimos en una pelea entre los que quieren borrar la conquista y regresar a lo de antes, o ratificar la conquista y salir de lo de antes. Entonces, él proponía una fórmula intermedia que era la conquista del Perú por los peruanos. O sea, no somos el Tahuantinsuyo y tampoco somos el virreinato del Perú, somos el Perú moderno. Y el Perú moderno está hecho de dos antecedentes, al juicio de él, gloriosos. El antecedente preincaico, del que no tengo que hablar mucho, y el antecedente español, que al fin y al cabo le dio una estructura al país. Por supuesto. Le dio una estructura al país. No, y que además eso está presente en Peruanidad de Víctor Andrés, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué cosa pasó? Que en el fondo los militares, no lo dijeron nunca, pero en el fondo el discurso de Velasco era, yo voy a hacer lo que Belaúnde no se atrevió a hacer. Eso es lo que decían las conversaciones íntimas. Yo lo sé porque tengo muchos amigos que eran al mismo tiempo de los que iban a los altecos famosos. Claro. Y Velasco, a todas las personas a las que le quedaban una expresión, decían, no, si esto no es contra ustedes, es para hacer lo que Belaúnde no se atrevió a hacer. Entonces, claro, eso le creó a Belaúnde una incomodidad con ese tema, ¿no? Claro. Volver al tema que se decía que no había logrado hacer. Entonces se quedó un poco sin programa, ¿no? Repitió algunas de las cosas, vivienda, hizo mucha obra de irrigación, de electrificación, ese tipo de cosas. Obra material, pero desprovista de alma, ¿no? Claro. Ese es un poco lo que le pasó. Eso es un poco lo que le pasó. Además, el grupo de gente con el que se reunió, en el cual la presencia de Ulloa era una presencia muy importante, muy gravitante, porque Ulloa era un hombre pues, que había tenido mucho éxito,
en el mundo de la economía, era se supone un gran desarrollador de ideas. Y además un hombre muy simpático. Muy simpático, muy agradable. Ulloa representaba pues el capitalismo más feroz, ¿no? Entonces había una cosa ahí ya diferente al primer gobierno, que es una cosa más original, digamos, con esta fuerza primigenia, y tú dices que esta fuerza como que se pierde en el segundo gobierno. El primer gobierno, la idea general de Belaúnde era una idea muy intuitiva, ¿no? Por eso le expresa tanto cada vez que de algún sitio veo ¿Quién lo hizo? El pueblo lo hizo. Hay una mezcla de poesía y sueño ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No hay un programa político todavía. Que ya no lo ves en el segundo gobierno. Y cuéntanos de la visita del Papa. Bueno, la visita del Papa. A ver. Se produjo la visita del Papa y Belaúnde pues tenía la situación especial que estaba casado siendo divorciado. Entonces, él era muy fino en esas cosas, ¿no? Él tenía una delicadeza para tratar a la gente increíble. Entonces, alguna vez alguien le sugirió que como yo había sido miembro muy activo de la Acción Católica, era un católico practicante, etcétera, y probablemente era en ese terreno de la nueva generación el más conocido por ese aspecto, ¿por qué no me ponía a mí al frente? Entonces, no incomodar a la iglesia con una persona que fuera el coordinador del viaje, pero que tenía una vida católicamente irregular. Claro, claro, qué interesante. Ya, mira, sí. Entonces, te llamó un día me llamó un día y me dijo, ¿sabes qué he estado pensando? Él decía así las cosas, ¿no? He estado pensando que va a ser incómodo de repente para el Papa llegar a Palacio de Gobierno, que es la casa de una familia que no está constituida católicamente. Entonces, ver una manera de tratar este tema, un montón de detalles en los que no quiero entrar, pero me dijo, para tratar eso con el Papa tiene que haber una persona pues, que sea un miembro practicante de la Iglesia. Y tú en la familia tienes esa característica. Entonces le dije, bueno, encantado. Y fue una linda experiencia. Esa sí fue la experiencia de mi vida. Una maravillosa experiencia. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, me dijo, en esto estás totalmente libre, hazlo como a ti te parezca, tú conoces a la iglesia mejor que yo, sabes cómo funciona, cuáles son las cosas. Yo no quiero meterme en esto, así que tú eres el representante personal del presidente de la República en la comisión y se hace como tú digas. Entonces yo dije, bueno, de la noche a la mañana, ¿cómo voy a salir yo en la televisión un día y decirle, hola? Claro. Claro. Entonces pensé, lo primero que tengo que hacer es darme a conocer como la persona que está trabajando en esto. Entonces fui a buscar a Genaro Delgado Parker, al que yo le tenía mucha amistad y mucho afecto. Y le dije, oye, Genaro, se me ha presentado este problema o esta situación y necesito pedirte un gran favor. En esa época Panamericana pues era la que dominaba, ¿no? Entonces le dije, yo necesito tener un espacio de 5 minutos en todos los noticieros de Panamericana Televisión de ahora hasta que llegue el Papa, para hablar, ir preparando el ánimo, hacer un poco lo que hizo Belaúnde en el primer, estaba inspirado en eso, ¿no? O sea, crear la mística respecto de que lo que significa la primera visita de un Papa al Perú, la oportunidad que tenemos, crear la mística, la ilusión por esto. Qué interesante. Entonces Genaro me dijo, te compro la idea, pero con una condición, que no lo hagas con ningún otro canal. Genaro era muy hábil. Entonces, bueno, pensé, este tipo está apostando a mí, pues, ¿no? Está apostando que lo voy a hacer bien. Le dije, acepto la condición. Entonces, de ahí en adelante, no en todos los casos, al final fue imposible hacerlo en todos los noticieros, todos los días, además hubiera sido muy reiterativo. Pero preparé unos pequeños mensajes muy cuidadosamente pensados. Me acuerdo que un día me encontré en la pizzería Miraflores con don Héctor Velarde, nada menos que don Héctor Velarde. Y entonces me acerqué a saludarlo y le dije, don Héctor, ¿cómo está?
Me dijo, deleitándome con tus mensajes todas las noches. Qué bonito. Él además que era muy ingenioso y muy dado a la palabra. Muy dado a la palabra. Qué bonito. Entonces, y la última vez que hice el mensaje, yo escribí esto en un papel, lo ponían en un teleprompter y yo hacía como que lo decía, pero lo estaba leyendo. Entonces la última vez, me acuerdo que el mensaje terminaba así. Bueno, aquí se terminó mi papel, gracias por haberme escuchado, les entregamos al Papa para que disfruten de él y de sus bendiciones. Y todas las mujeres que estaban en la sala se pudieron... Qué bonito, qué bonito. Y tenías un equipo de trabajo, me imagino el Ministerio de Vivienda. Entonces, la oficina donde has estado, ahí lo hice todo. Había una comisión, se tuvo que crear una comisión porque Landázuri había sido nombrado presidente de la comisión organizadora de la iglesia. Entonces yo fui a hablar con Landázuri y le dije, me han nombrado presidente de esta cuestión y tengo una comisión que era un representante del Ministerio de Transportes, un representante del Ministerio de Comunicaciones, así, ¿no? Cosas que tenían que ver. Claro, tenía que ver. Pero yo dije, si me reúno con estos burócratas, no voy a hacer nada. Claro. Entonces lo que hacía era, tomaba decisiones más o menos solo y, bueno, fui a hablar con Landázuri. Y Landázuri me dijo, Miguel, me dijo, pero yo soy el cardenal. Entonces le dije, sí, pues, eminencia, no se olvide que esta visita es una visita doble, es una visita de Estado, porque viene el jefe de Estado del Vaticano a visitar al jefe de Estado del Perú, y también es una visita apostólica, de la cual usted es el representante. Entonces yo le propongo una cosa, fusionemos las dos comisiones y hacemos una sola comisión, pero ¿quién va a presidir? Era lo que lo preocupaba, claro. Presidir usted. Entonces creamos una sola comisión, presidida por él e integrada por todas estas personas de ministerios y varios obispos, ¿no? Claro, y me imagino que entre eso y los anuncios, este espacio que tenías en la televisión, se juntaron apoyos privados y gente que te terminó ayudando. Sí, fue muy bonito. Fue muy bonito. Una de las personas, por ejemplo, que conocí en esa campaña fue Rafael Rey, porque Rafael Rey me buscó un día y me dijo, yo soy numerario del Opus Dei y en el Opus queremos apoyar de todo y le vengo a pedir, arquitecto, qué papel puedo jugar. Entonces yo le dije, mira, encantado de contar con ustedes, ¿qué papel te gustaría hacer? Entonces me dijo tal y tal cosa. Entonces dije, perfecto, tú eres el jefe de esa cosa. Y se la dejé. O sea, todo fue un voluntariado. Todo fue un voluntariado. Entonces cuando terminó la visita del Papa me llamó Rafael y me dijo, Miguel, ha sido realmente un placer enorme trabajar contigo, me ha encantado conocerte, qué sé yo. Si piensas en cualquier otra cosa colectiva, pásame la voz. Entonces cuando se concretó lo de Mario, la primera persona que llamé fue a Rafael. Y Rafael Rey fue pues miembro del grupo de Libertad. ¿Y hubo alguien más vinculado a esa visita que terminó ayudándote en Fredemo? No que yo recuerde. No. Fue Rafael Rey solamente. Pero Rafael Rey fue bien importante porque era bien joven en ese momento, era igualmente voluntarioso que es ahora, impetuoso. Pero organizaste como un voluntariado, una oficina de voluntariado que funcionaba en tu... Teníamos en mi oficina, sí. Y teníamos reuniones, ¿no? No era estar ahí todo el día, eran reuniones y que cada uno se iba con su tarea. Eso fue. Bueno, ahí me contaste que mi papá te había ayudado con lo del Vida Salvador, ¿no? A tu papá yo, a pesar de que lo conocía y le tenía muchísimo afecto, y nos habíamos hecho muy amigos, no me acuerdo en qué nos hicimos amigos. Fíjate que no me acuerdo en este momento. Pero nos veíamos mucho en esa época. Y él me llamó por teléfono un día y me dijo, oye, veo que tienes una reunión en Villa El Salvador. Yo quisiera hacer el estrado de ahí, para hacer una cosa en carácter. Le dije, perfecto. Y no me volvió a preocupar más del asunto. Estaba todo lo que se necesitaba. Miguel, para terminar, ¿qué es la fe para ti?
¿Qué papel ha jugado la fe en tu vida? La fe es una cosa misteriosa que cuando estás desesperado o cuando estás eufórico, te toca el hombro y te dice, aquí estoy. Esto lo tienes porque tienes fe. Imagínate tú la siguiente situación. Domingo 5, 4, 3. Un viernes 3 de abril, estoy saliendo de una sesión del Senado con mi maletín, con varios senadores por el corredor, y se me acerca Javier Alba Orlandini y me dice, oye, ¿has sacado todas tus cosas del...? Entonces le dije, ¿por qué? Porque el lunes no regresas. Alba pues se sabía todo, era una persona increíble, sabía todo. Él me pronosticó que iba a... Pero yo pensé, es una broma, ¿no? Esto me lo he dicho por broma. No pude creer, estaba tan fuera de... No pude creerlo. Entonces me olvidé en absoluto del asunto. Y no saqué la cosa que estaba en mi carpeta, que me costó mucho trabajo recuperar después. El domingo estaba en casa de mi mamá, me había invitado, el domingo 5 de abril estaba en casa de mi mamá, me había invitado a comer, estábamos Cecilia y yo, y ella, conversando una conversación cualquiera, sobre cualquier circunstancia. Y de repente llama por teléfono a mi tío Juan, el menor de los hermanos, y le dice, oye Lucho, ¿estás ahí con Miguel? Sí. Dile que vea la televisión porque Fujimori los acaba de sacar del Congreso. Entonces me dijo, mi mamá, entonces me senté pues ahí, y en el momento que me senté, siempre, recuérdate que tienes fe, siempre, recuerda que tienes fe. El momento más desesperado o el momento más, recuérdate que tienes fe. Y que la fe implica protección, pero también implica obligaciones. Muchísimas gracias, Miguel. Oye, encantado. Muchísimas gracias. Sí, ha sido un placer inmenso gratísimo. poder conversar contigo. Muchas Gratísimo. gracias, de verdad. Gracias por tu tiempo. Gracias. Muchísimas gracias.